Ahí está grabando. Ya, hola a todos. Hoy día vamos a comenzar la clase 8. Por si acaso, las guías creo que van a quedar un poco desfasadas, porque la, como la guía 6 es la guía, ¿verdad?, de la clase 7. Entonces, como que si hay algo que no les calza ahí, es por eso, porque la clase 6, me parece, fue la clase en la que vimos el ensayo. Entonces, como que va a quedar un poco desfasado, como los nombres de las guías o algo así, pero da lo mismo, está todo bien, si es que no les calza un poco. Ya, hoy día vamos a ver cinemática, que es como la mejor parte para mí de física, como mi parte favorita. La peor es como los volcanes, cosas así, pero todavía no toca eso, así que ofertón. Y nada, yo creo que esto es lo más entretenido, cinemática y dinámica. Y vamos a partir con qué es la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento. No estudia cómo se produce, pero estudia cómo se comporta. No es como el por qué, sino cómo funciona. Acá me hice unos apuntes que ya ni siquiera me acuerdo de qué eran, pero los voy a borrar. Y lo primero que hay que definir es qué es un sistema de referencia. Oh, me voy a poner un moño porque si no me muero. Ya. El sistema de referencia es cuando nosotros elegimos cómo vamos a orientarnos en el espacio. Como esto es totalmente arbitrario y nosotros lo podemos definir como sea. Por lo general, uno agarra ya el eje X, Y, después derecha es positivo, izquierda es negativo, pero eso como no tiene por qué ser así. Esto es totalmente relativo. Yo podría decir para la derecha es negativo y para la izquierda es positivo y también está bien. O sea, nosotros lo elegimos. Es como si yo estoy acá sentada y tengo al lado mío un vaso con agua, yo digo, este vaso está quieto porque no se está moviendo, pero esto es como porque mi sistema de referencia sería esta pieza en la que yo estoy. Pero si mi sistema de referencia es la luna, esto se estaría moviendo porque la Tierra se está moviendo respecto a la luna. O si mi sistema de referencia es un auto, yo puedo decir que la calle se está moviendo, porque el sistema de referencia es lo que está quieto. Entonces, si yo digo el auto es mi sistema de referencia, los edificios se estarían moviendo, la calle se estaría moviendo y todo se estaría moviendo. Ahora, positivo, en un sentido positivo o negativo, también va a depender de cómo nosotros lo definimos. Después, siguiente definición. El vector posición. El vector posición es un vector que va desde el origen hasta el lugar donde nosotros nos encontramos, en el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia siempre tiene que tener un origen. Lo voy a anotar. Origen. Posee un origen. Entonces, yo puedo definir un sistema de referencia el mismo, pero puede partir desde lugares distintos. Entonces, yo digo, ya, en el típico X, Y, el origen es este punto de acá. Pero eso después lo vamos a ver, como después vamos a hacer el gráfico. Entonces, el vector posición sería el vector que une el origen del sistema con la posición del móvil en el tiempo t. ¿Qué es el móvil? El móvil es como cualquier objeto con el que estemos trabajando. Por lo general puede ser un auto, un punto, es como ya tenemos este auto que se mueve a tal velocidad, bla, bla, bla. ¿En qué posición se encuentra? Ahí tendremos que sacar el vector posición. Por ejemplo, el punto A sería este vector que va así. Siguiente definición. La trayectoria. La trayectoria es una línea que une las distintas posiciones por las cuales pasa el móvil. La trayectoria puede tener diferentes formas, puede ser curva, en el fondo es como el camino que yo recorro. Si yo voy de acá hasta, no sé, la esquina de esta pieza o donde sea, yo lo puedo hacer en diferentes caminos. Y esos caminos son la trayectoria que estoy recorriendo. Después tenemos la distancia. La distancia es la longitud de la trayectoria. Es como si yo agarrara un hilo y yo voy, ese hilo lo como marco todo el recorrido que yo hice con un hilo y después yo estiro ese hilo y lo mido, esa sería la distancia, sería la longitud de la trayectoria que yo recorrí. La distancia se marca con una D minúscula, porque es un escalar y siempre es positivo. Las distancias negativas nunca existen. Eso igual es un tip súper bueno porque muchas veces en las preguntas se habla de distancias negativas o da un resultado que significaría que distancias negativas, ya, eso no puede ser. Las distancias siempre positivas. Voy a notar que no existen distancias negativas. Por último, tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es parecido a la distancia, pero es un vector.
nos indica el cambio de posición de un cuerpo y es una línea recta que une ambos puntos. La trayectoria era el camino curvo y el desplazamiento sería la línea recta que une dos puntos. Entonces une el punto de origen con el punto final y es un vector. O sea, tiene dirección, magnitud y tiene sentido. Puede ser positivo o negativo según mi sistema de referencia. El sistema de referencia es como lo que define todo acá. Ahora, vamos a ver cómo se vería esto gráficamente. Primero tenemos el sistema de referencia, que sería este gráfico que está en azul. Acá podemos tener ya el eje Y, que es como clásico sistema de referencia, eje Y, eje X, con sus flechas. Y listo, ya tenemos puesto el marco de referencia. Este sería el origen. Luego, ya, nuestra posición inicial va a ser A y nuestra posición final va a ser B. Entonces, ¿cuál sería nuestro vector posición? El vector posición es el vector que va del origen a la posición en la que nos encontramos. En este caso, este sería el vector posición. Después, yo cuando me encuentre en B también voy a tener otro vector posición, que sería mi vector posición en la posición final, y sería este de acá. Pero voy a dejar el de la situación inicial. Después tenemos la trayectoria. La trayectoria era la línea que unía los dos puntos. ¿Ya? Esto puede ser cualquier cosa. Yo puedo ir de A hasta B haciendo esto si quiero darme 1.000.000 de vueltas. También puedo ir en una línea recta, puedo ir así, o como yo quiera. Ya, a ver, lo vamos a dejar así. Yo voy de A a B y la trayectoria sería este camino que yo estoy haciendo. Ahora, la distancia sería cuánto mide ese camino verde. ¿Cómo lo mido? Ya, eso ya como nunca se los van a pedir, pero como lo típico como para entenderlo sería agarrar eso como si fuese un hilo, estirarlo y lo mido y veo cuánto fue mi distancia. Después, el desplazamiento sería la línea que une el punto inicial al punto final. Este es un vector y sería este de acá. Entonces, ¿cuál va a ser su valor? Pucha, depende de como las coordenadas. Acá podríamos decir que tenemos el -1, acá podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá podríamos tener el 6, y acá puedo decir que tengo, no sé, 1, 2, 3, tengo el 3, y acá tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, mi posición, el vector inicial de posición sería la coordenada para A, sería 3, -1, y para B sería 7,6. Acá como que, en el fondo, la gracia del vector posición es que sus coordenadas es el mismo vector. Como si yo elimino el sistema de referencia, el vector sigue teniendo los mismos valores, como 7,6 me va a representar el mismo vector. Pero en este caso me está mostrando como dónde yo me encuentro en el sistema de referencia. Después, ¿puede pasar que la distancia y el desplazamiento sean lo mismo? Sí, pero esto solo se da cuando yo hago un recorrido en línea recta. Si yo voy de A hasta B y mi trayectoria es una línea recta, la distancia y el desplazamiento van a ser lo mismo. Van a como tener el mismo módulo, pero la distancia va a seguir siendo un escalar y el desplazamiento va a seguir siendo un vector. Entonces, ahora puedo notar, a ver en qué color, si trayectoria, coma, entonces tenemos que la distancia sería igual al desplazamiento. Pero esto no era 100% cierto porque sigue siendo un vector, el otro sigue siendo un escalar, entonces es que su módulo es el mismo. El módulo sería el largo del vector. Por ejemplo, acá el módulo de... A ver, acá ¿cuál sería mi desplazamiento? Yo estaría pasando del punto 3, -1 al punto 7,6. Entonces me estaría desplazando hacia la derecha 4 y hacia arriba cuando me estaría desplazando 7, 4,7. Esto yo lo hice como mirando el dibujo, dije ya, para ir de A hasta B me corro 3 para la derecha y me corro 7 para arriba, pero también lo puedo hacer como R final menos R inicial.
Entonces sería el vector de posición final menos el vector de posición inicial, que sería 7,6 menos 3,-1. ¿Se acuerdan de la clase que vimos cómo restar vectores? Era simplemente como lo típico, x con x y con y. Entonces sería 7 menos 3 me da 4, 6 menos 1 pasa a ser positivo y esto me daría 7, 4,7. Entonces, ¿cuál era el módulo de esto? Que sería el largo de la flecha, sería la raíz cuadrada del x al cuadrado más el y al cuadrado. Así es como se calcula el largo de los vectores, por el teorema de Pitágoras. ¿Y esto es por qué? Porque el x era cateto al cuadrado, este sería un cateto al cuadrado, más un cateto al cuadrado es igual la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí nos sale la ecuación de arriba. Entonces sería, en este caso, la raíz de 16 más la raíz de 7 al cuadrado, que creo que es 49. Y sería así, 49. Uy, hay gente en la sala de espera. Sería más 49. Y esto me da 50, 65. Raíz de 65. Voy a comprobarlo por si acaso. Eh, sí, me daría la raíz de 65. Este sería el largo del vector. Entonces, ambos, la distancia y el desplazamiento, hola, la distancia y el desplazamiento van a tener un largo, su vector o la línea va a tener largo de 65. Ya, lo del teorema de Pitágoras, como lo tienen que saber, ¿se los van a preguntar? No, no se lo van a preguntar directamente, pero es como, si se les olvida la fórmula, ahí es como acordarse la explicación que está detrás. Ahí tenemos el mismo dibujo de antes, tenemos el vector posición final, el vector posición inicial, pero acá como que el gráfico está medio cortado, entonces medio difícil de ver, pero sería como acá, acá, tengo mi trayectoria, que sería este camino curvo, que fue lo mismo que vimos antes, el vector desplazamiento, que va de la posición, todavía no pasamos lista, así que no se preocupen, pero cualquier cosa me dicen. Y el desplazamiento sigue el vector que va de la posición final a la posición inicial, que es lo mismo que acabamos de ver. Ahora, estas definiciones que sí les van a preguntar directamente. Lo otro pues se les puede preguntar en verdad, pero no sé, siento que tal vez no literal, como alguien les va a preguntar cuál es el vector de posición, no, probablemente no, pero igual lo tienen que saber, o sea, no va a estar tal vez directo, pero sí lo van a necesitar sí o sí para otras preguntas. Ya. Entonces partimos con algunas definiciones. Estas sí las preguntan harto, y yo creo que lo más importante acá es rapidez media y velocidad media, estas dos de acá. Siempre, 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 siempre lo preguntan y uno siempre se confunde porque no se acuerda cuál era cuál. Eso es muy parecido. Ya, la rapidez media se calcula como, a ver, lo vamos a calcular en naranjo porque la rapidez media tiene que ver con la distancia recorrida, que sería eh, esta, la distancia de acá, que sería la de minúscula, que es un escalar y es el largo de la trayectoria. Entonces, la rapidez media es distancia recorrida, ahí me quedo medio mal, recorrida partido en el tiempo. Ya la tengo en el puntito, igual tiempo. A veces lo... Gracias, me alegro. Ya, la distancia recorrida es... la distancia recorrida sería ya la longitud de la trayectoria partido en el tiempo y que se puede anotar como d minúscula partido en el tiempo. Esta sería la dm. Ustedes pueden decir, oh, pero ¿por qué es una v si es rapidez y no velocidad? Ya. La diferencia es que después en la velocidad media, a ver, esto después lo voy a decir, lo de avance y vuelve, o no, mejor lo voy a dejar para no olvidarme. Em, Después tenemos que la velocidad media tiene relación con el desplazamiento, que es un vector. Entonces lo vamos a anotar en morado porque tiene relación con esto que vimos acá. Entonces la velocidad media sería también una v, pero esta vez tiene una flecha. Porque es un vector. Es un vector que puede ser positivo o negativo y también puede ser nulo. Obvio que puede ser nulo. Y la rapidez media es solamente positivo porque la distancia recorrida siempre va a ser positivo o va a ser nulo, porque las distancias siempre son positivas. Como, es muy lógico, como ¿cómo van a estar dos cosas a una distancia negativa? Ya, por ejemplo, ya, no sé, yo tengo esta cosa para los labios y tengo mi dedo, como que se acercan y la distancia se hace cada vez más pequeña,
Pero si después como que se pasa para el otro lado, la distancia, como que cuando están juntos llega a ser cero, y después pasa hacia el otro lado y empieza a aumentar. Como no es que pase a ser negativa la distancia como solo puede ser positiva o cero, pero no puede pasar nunca a ser negativa. Pero en este caso no estamos hablando de distancia en la velocidad media, estamos hablando de desplazamiento. Sería desplazamiento partido en el tiempo. Y el desplazamiento sí podíamos saber que podía tener diferentes signos porque es un vector. Y esto se escribiría entonces como d flecha partido en el tiempo. Ya, esto lo preguntan harto, de verdad, que esta diferencia es muy importante entre la rapidez media y la velocidad media. Ahí pasó mi papá y se vio en el espejo. Ya, esto sí lo preguntan, así que tienen que acordarse. La D era el escalar y la D flecha era el vectorial. Luego, tenemos, esto quedó medio apretado. Ah, ya, ¿y por qué yo les puse eso de avance y vuelve? Porque yo puedo hacer el medio recorrido y que mi velocidad media sea cero. ¿Cómo puede pasar esto? Si yo, por ejemplo, tengo este marco de referencia, a ver, lo vamos a anotar acá abajo, tengo este marco de referencia, está quedando bien feo, pero bueno, ya, tengo este marco de referencia, y yo tengo un punto inicial A, de nuevo lo vamos a hacer rosado, tengo mi punto inicial A, y hago esta trayectoria, la trayectoria era verde, hago esto, pum, 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 ya, hago la media trayectoria, pero vuelvo. Uf, se me hizo un círculo, no sé por qué, ya, vamos a hacer la media trayectoria, y el punto final vuelvo al punto inicial. Ya, en este caso, la rapidez media sería toda esta como cosa gigante que hice, como el largo de lo que hice partido en el tiempo, pero mi velocidad media sería cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es mi cambio de posición. Y yo pasé, mi posición inicial es el mismo que la posición final. Entonces, al final me quedé ahí mismo, mi desplazamiento es cero. Hice el medio recorrido, pero volví a la posición del principio. Entonces la velocidad media sería cero. Y ahí es eso que pasa cuando yo avanzo y me devuelvo al mismo lugar, entonces sería que la velocidad media se me estaría yendo a cero. Para que la rapidez media sea cero, en cambio, tendría que pasar que yo nunca me moví, porque la rapidez media me cuenta todo el recorrido que yo hice. Entonces ahí no me tendría que mover nada. Pero en la velocidad media, sí importa. Ya, después tenemos, eh, aquí yo escribo acá punto y ni siquiera me acuerdo, ya. Para MRU, línea recta. Ah, ya. La velocidad instantánea. Ya, la velocidad instantánea tiene una definición como un poco más profunda, pero no es necesaria saberla, porque es, en el fondo, la velocidad que se posee en cierto instante de tiempo. Si me dicen, ¿cuál es la velocidad instantánea para el tiempo igual a 5? Es simplemente a qué velocidad iba el auto, la persona, el punto o lo que sea en ese tiempo. En el tiempo igual a 5. 5 segundos, 5 horas, dependiendo de lo que estemos hablando. Es bastante fácil de saberla porque, por ejemplo, en el MRU, que es lo que vamos a ver después, que es cuando yo voy todo el rato a la misma velocidad en una línea recta y la velocidad no cambia, la velocidad instantánea va a ser todo el rato la misma, como si yo no cambio mi velocidad, la velocidad en el tiempo 10, en el tiempo 20 o en el tiempo 30 va a ser la misma, como no va a cambiar. Así que eso no tiene mucha profundidad. Ya, después tenemos la aceleración media. Pero ver acá para esto me confunde un poco ya. Tenemos la aceleración media y esta se calcula como, a ver qué color le podemos poner a esto, ya, negro nomás. Chu, ya. La aceleración media se calcula como, esta sería un vector también, sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo. No tiene mucha más profundidad que eso, es un vector y, ya, las unidades faltó. La aceleración es en metros en segundo al cuadrado. Ustedes pueden decir, como no tiene nada de lógica esto de metros en segundo al cuadrado. ¿Y qué es eso? La velocidad se mide en metros en segundo, como de toda la vida. Los autos van a 100 kilómetros en hora, metros en segundo, que sería metros partido en segundo. Pero después tenemos la aceleración, y la aceleración nos indica cómo va cambiando la velocidad en el tiempo. Entonces, si yo tengo una aceleración de 5 metros en segundo al cuadrado, esto significaría
que cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 5 metros en segundo. Entonces, al final, la aceleración es cuántos metros en segundo cambia la velocidad por cada segundo. Como antes era cuántos metros avanzo por cada segundo, y ahora sería cuántos metros en segundo estoy cambiando. Metros en segundo es velocidad, entonces cuánta velocidad estoy cambiando, cuántos metros en segundo estoy cambiando por cada segundo que pasa. También podría ser kilómetros en hora partido en hora, como kilómetros partido en hora al cuadrado. Nunca he visto eso, pero también podría pasar. Entonces ahí tenemos las unidades de la aceleración y como cuál es su explicación. Después tenemos la velocidad media, que sería en metros en segundo. No es muy igual, esto es. Y como los corcheritos siempre son unidades. Y después tenemos la velocidad media, que también sería metros en segundo. Esas serían como las definiciones. No sé si hay alguna duda con eso, o avanzo nomás, pero si alguien no entendió la diferencia entre rapidez media y velocidad media, dígame al tiro, porque eso les tiene que quedar muy claro. Sí o sí lo preguntamos. Ya, perfecto, por ahí dicen todo claro. Así que seguimos entonces. Después tenemos el movimiento relativo, que son dos situaciones que se pueden dar y que son como ejercicios típicos en los que nos hablan de dos autos que se están persiguiendo o se están alejando. Por ejemplo, tenemos estos primeros dos autos y los dos van en el mismo sentido, o los dos se están yendo en sentidos distintos y se van a encontrar. Y acá las fórmulas lo que relacionan es la distancia, las velocidades y el tiempo. La distancia acá sería, en el fondo, esta D que vamos a anotar acá es la distancia que los autos recorren hasta chocar o hasta juntarse. Por ejemplo, me dicen ya, tengo dos autos que van a cierta velocidad y se demoran tanto tiempo en chocar o juntarse, porque no necesariamente chocan, pero como llegar al mismo punto, que estén a la vez en un mismo como eje, esa sería la distancia que estamos calculando, como qué distancia tienen que recorrer hasta que se encuentran, como ya, yo tengo mi dedo y mi lápiz, y estos van a distancias distintas, y es como, ya, hasta un punto que se encuentran, ya, ¿qué distancia tuvo que haber acá para que lleguen a juntarse? Después, sería, el caso de abajo sería que se están juntando. Sería el lápiz y mi dedo, ya, y van en sentidos diferentes, entonces es como mucho más rápido, y llegan acá y se juntan. Entonces, en el caso de que los autos estén uno delante del otro, la distancia sería la velocidad. Este sería el auto A, aquí es muy importante, A y B. No importa en verdad cuál es el A y cuál es el B, porque esto es valor absoluto, pero bueno, tenemos la velocidad de A, no, la rapidez de A, sí, porque no va con la flecha encima, menos la rapidez de B por el tiempo, y en el caso de abajo sería la velocidad de A más velocidad de B por el tiempo. Entonces, si nos dan velocidad, distancia y nos preguntan el tiempo, paso estas dividiendo para allá y después con el tiempo, si me piden la distancia, lo tengo listo, y cualquier cosa que me piden, como estas son las ecuaciones. Y esas también las preguntan harto. Como a veces no es tan evidente, no es tan evidente el que nos están preguntando, pero como típico es esto de dos autos que van en el mismo sentido contra cuánto se demoran en juntarse, ya, al tiro esto. ¿Qué distancia recorren hasta juntarse? También, al tiro esto. Siempre, como en estos casos en los que los autos van a llegar al mismo punto, sea persiguiéndose o yendo en contra, siempre se refiere a esto de movimiento relativo. Ya, entonces, seguimos. Ahora vamos a entrar a ver MRU, MRUA y MRUR. Estos tres son el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Los vamos a definir para que quede claro. Este es un movimiento, hoy, ¿saben qué? No sé qué definición oficial dar, pero ya. Movimiento. La verdad es que con la definición es como que se puede deducir, si no se le olvida como la definición con el título o con el nombre, igual uno puede acordarse. Es un movimiento en línea recta a velocidad
velocidad constante. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es cero. Ya, si yo estoy quieta, también estoy en movimiento rectilíneo uniforme, porque mi velocidad es cero y no cambia, entonces también cuenta. Así que eso es bueno saberlo. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa uniformemente acelerado? Que acelera de forma uniforme. O sea, la aceleración es constante. Un movimiento, a ver, voy a hacer una definición un poco más decente. Ya, sí, acá tengo una definición un poco mejor. El cuerpo, ya, movimiento en que del cuerpo experimenta cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempo iguales. Ya, entonces, básicamente lo que esto significa es que es un movimiento en el que la aceleración es constante. No importa si es negativa o es positiva. Es un movimiento en el que la aceleración es constante y voy en línea recta. Eso también es importante. Porque todos estos son movimientos rectilíneos. Todo esto es en una línea recta, para arriba, para abajo, para donde sea, pero en una línea recta. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, como este da muy lo mismo, porque en verdad este es un tipo de MRUA, el A de acelerado, R de retardado. Entonces, en verdad, como con trabajar con el MRUA estamos para el éxito. De hecho, como este casi nunca lo nombran, porque cuando uno nombra MRUA, ya se está englobando este debajo. Entonces, pero igual lo vamos a definir. Movimiento en el que el cuerpo experimenta cambios de velocidades iguales en intervalos, tiempo iguales. Pero acá, como este era un tipo que era más específico, lo que cambia es que el vector de la velocidad y el vector de la aceleración, porque los dos son vectores, por eso lo voy a dejar un poco, tienen la misma dirección, pero tienen sentido distinto. Entonces, vector velocidad y aceleración poseen sentidos distintos. Ya, si yo estoy yendo hacia adelante y si mi vector, no, ya mejor para el lado, para que se entienda un poco más. Ya, si yo estoy yendo hacia el lado y o sea, mi velocidad es en ese sentido y después mi aceleración va también en ese sentido, perfecto, estoy acelerando de forma positiva y estoy yendo más rápido. Cada vez tengo una rapidez mayor. Esto no está también, así que se lo voy a sacar. Mi rapidez está aumentando. Después, eso sí, si yo voy para allá y mi vector aceleración va para el otro lado, significaría que mi rapidez está disminuyendo. ¿Por qué no digo la velocidad? Porque por el sistema de referencia puede que mi velocidad se esté haciendo como cada vez más negativa, pasa de menos 5 metros por segundo a menos 20 metros por segundo a menos 50 metros por segundo. Está cada vez siendo más negativa, pero mi rapidez es más. Entonces estoy como yendo al final cada vez más rápido, solo que en el otro sentido. Así que cuando la velocidad a ver, cuando el vector velocidad y el vector aceleración tienen un mismo sentido, la rapidez aumenta, voy más rápido. Pero cuando tienen sentidos diferentes, la rapidez disminuye, voy más lento. En los dos casos estoy acelerando, eso es muy importante. La aceleración
era, creo que lo vimos en algún momento, era, la aceleración era cualquier cambio en la velocidad. Si yo voy, esto yo lo encontraba muy bacán, si yo voy a 5 metros por segundo hacia adelante y doblo, a pesar de que siga yendo a 5 metros por segundo, aceleré, porque la velocidad es un vector. Yo puse módulo, sentido y dirección. Entonces, si yo cambio la dirección, automáticamente también aceleré, porque hubo un cambio en la velocidad. Entonces, a pesar de que la rapidez aumente o disminuye, yo estoy acelerando. Entonces, el MRUA engloba estos dos casos, cuando yo aumento o disminuyo la rapidez, pero el uniformemente retardado solamente incluye el caso en el que la rapidez está disminuyendo. Los vectores van en sentido contrario y yo estoy, por ejemplo, pasando de una velocidad de 10 metros por segundo a una de 5 metros por segundo. O estoy pasando de una velocidad de menos 10 metros por segundo a menos 5 metros por segundo. Porque a pesar de que los signos sean distintos, si saco el módulo, que sería como en este caso el valor absoluto, sería de 10 a 5 y después de menos 10 a menos 5, si saco el valor absoluto, sería de 10 a 5 y de nuevo estoy disminuyendo la rapidez. Entonces, esa sería la lógica. No sé si hay alguna duda con eso, pero si no, seguimos. Estas son como las definiciones de forma más general. Ya, parece que no hay dudas, así que vamos. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no quedó claro? Como la diferencia entre MRUA y MRUR, o lo de como acelerar, y acelerar era como eso de doblar, algo así. Ya, a ver, entonces anotemos. Si acelerar es cualquier cambio, cualquier cambio en la velocidad, sea el módulo, el sentido o la dirección. Entonces, no importa qué cambie, yo acelero. Si yo voy en una dirección a 5 metros por segundo y doblo, mi vector de la velocidad, por ejemplo, ya, si yo iba así, a 5 metros por segundo, y yo ahora voy así, a 5 metros por segundo, yo aceleré. ¿Por qué? Porque el vector ya no es el mismo. Antes apuntaba para el lado y ahora apunta para abajo. Así que tuvo que haber una aceleración. Uno siempre cree que acelerar es ir más rápido, pero eso no es así. Si yo estoy pasando de ir más rápido a ir más lento, igual estoy acelerando, porque la aceleración es cualquier cambio en la velocidad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ya, yo voy a 5 metros por segundo, así, y ahora, ya, en el caso anterior cambiamos la dirección, que es esto del vector. Ahora vamos a cambiar el sentido. Yo voy a 5 metros por segundo hacia allá, pero ahora voy a ir a 5 metros por segundo hacia el otro lado. Aceleré también, porque antes iba en un sentido y ahora voy en otro. Vamos a dejarlo anotado mejor. Entonces el sentido, pues la dirección, tenemos esto, y ahora tenemos esto. Y ahora el módulo. El módulo es el largo de la flecha. Entonces en el módulo, y esto sería el caso como más típico. Yo voy a 5 metros por segundo y ahora voy a, tengo una flecha más larga, a 10 metros por segundo. O también puedo tener una flecha más corta, voy a 2 metros por segundo. Todos esos casos son casos de aceleración. Ya, la velocidad es un vector y la aceleración también es un vector. La aceleración, por ejemplo, la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad apunta al centro de la Tierra. Y cuando yo salto, la aceleración de gravedad, porque es una aceleración, me está tirando hacia abajo. Mi vector velocidad va hacia arriba, pero la gravedad me está tirando para abajo. Entonces acá tendrían la aceleración y la velocidad tendrían sentidos distintos. Entonces mi velocidad disminuye. Yo como que voy, como doy un salto y cada vez que subo, mi velocidad disminuye hasta que llega un punto en el que no puedo subir más y me devuelvo para abajo. Entonces cuando, vamos a dejar esto anotado, aceleración, mejor vector aceleración. Ya, vector. Estoy dejando la pura embarrada. Ya, vector
y velocidad tienen el mismo sentido, eso significa que aumenta la rapidez. No sé anotar, aumenta la rapidez. Rapidez. Uy, no. Aumenta la rapidez. Entonces, si yo, por ejemplo, me tiro del paracaídas, la aceleración, yo ahí estaría yendo cada vez más rápido porque yo estoy yendo para abajo y la aceleración de gravedad también está yendo para abajo. Entonces, estoy yendo cada vez más rápido. No importa si estoy yendo en un sentido positivo, negativo, lo que sea, porque yo podría decir para arriba positivo, para abajo negativo, o, o al revés. Eso depende de mí porque es mi sistema de referencia, cada uno verá cómo le acomoda, pero el punto es que los dos van hacia el mismo punto, hacia abajo. Entonces yo estoy yendo cada vez más rápido, aumenta mi rapidez. Pero si el vector aceleración y vector velocidad poseen sentidos diferentes, esto siempre yo lo noto como diferentes, entonces disminuye la rapidez. Disminuye la rapidez. Este sería el caso en el que yo salto por arriba y la gravedad me tira para abajo, entonces cada vez voy más lento hasta que ya no puedo seguir subiendo. Si no existiera esta, como la gravedad me estuviese tirando para abajo, yo seguiría para arriba eternamente. Entonces, estos son los dos casos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o el MRUA, son ambos. Pero, porque habíamos visto que esto es uniformemente acelerado, no te está diciendo si está acelerando como aumentando la rapidez o disminuyendo la rapidez, simplemente es acelera. Y acelera a cualquier cambio en la velocidad. Eso sí, en el uniformemente retardado es siempre cuando la rapidez es menor. Entonces, si yo estoy pasando de una rapidez más grande a una más chica, estoy pasando de ir muy rápido a ir más lento, ahí estaría en el MRUR. Pero no importa si es positivo o negativa mi velocidad, porque de nuevo, como que el positivo o negativo en la velocidad no existe, como que yo lo defino. Yo puedo decir, si yo doy un salto hacia arriba es positivo, o también puedo decir, si doy un salto para arriba es negativo. Entonces eso como que da lo mismo, lo que importa es si estoy yendo más rápido o más lento. No sé si con eso queda un poco más claro. Como cualquier pregunta, si no da lo mismo, me la pueden hacer. Porque como que expliqué el general, no sé si hay algo más en específico. Ya, me alegro. Entonces seguimos. Ahora vamos a tener tenemos diferentes tipos de movimientos y también, y esto siempre se representa en gráficos, es como la forma de ver estas cosas en física, casi siempre. Vamos a tener tres tipos de gráficos. Gráfico de posición versus tiempo, la posición es la X, esto es posición, que está en metros, como si tengo este gráfico y yo me encuentro acá, hoy no, ya, si tengo este gráfico, que sería tiempo versus posición, y yo me encuentro acá, y acá es, no sé, 1, 2, 3, 4, sería que yo en el tiempo cero estoy en la posición 4. Es en metros. Eh, ya, estos gráficos tienen diferentes características. Cada uno como tiene un significado para su pendiente, que eso es como la fórmula de mate de toda la vida de cómo calcular la pendiente de una recta, y también tienen como interpretaciones sus áreas. Esto lo voy a anotar en rojo. Entonces tenemos el primer gráfico que sería posición versus tiempo. Su área, por ejemplo, si yo tengo una recta que va así, el área sería, a ver, esto punteado, el área sería esto de acá. El área, en este caso, ¿qué significa? ¿Cómo la calculo? Para calcular el área, base por altura, como un triángulo, tendría que sacarlo ya. Con diferentes figuras, sacaría la del rectángulo primero, después sacaría la del triángulo y obtendría el área. Pero, ¿qué significa el área? El área acá estaría haciendo metros por segundo, pero no el partido, sería una multiplicación de metros con tiempo. ¿Qué significa esto? Nada.
el área en este gráfico no significa ninguna magnitud física, porque x en metros por t en segundo, como que no tiene representación física. Entonces, para este caso, el área representa nada. Pero, ¿qué representa su pendiente? Ahora la pendiente sí pasa a representar algo. La pendiente es la velocidad. ¿Qué es la pendiente en un gráfico? La pendiente significa qué tanto cambia la magnitud que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es la velocidad? Es cambio de posición en el tiempo. Metros en segundo sería la posición, metros, sería la x porque se mide en metros, partido en s, que es el tiempo. Entonces, su pendiente sería la velocidad. Si se fijan, por ejemplo, si yo tengo un gráfico en el que tengo una línea así, la pendiente es cero. ¿Qué significa? Que yo, mi posición, todo el rato estoy en el mismo lugar. Acá yo podría decir esto es 5 metros. No, a medida que pasa el tiempo yo no me muevo, mantengo la misma posición. Y la pendiente es cero. Tiene mucho sentido, porque la velocidad, no hay velocidad. Yo estoy todo el rato quieta. Entonces la velocidad sería cero, pendiente cero. Tiene mucho sentido. Después tenemos el gráfico velocidad versus tiempo. Acá el área, de nuevo, podemos tener otro gráfico. No sé, podríamos hacer algo que parta desde el origen. No estamos centrándonos en cómo el tipo de gráfico, sino sus características. Entonces acá, el área sí significa algo, porque es velocidad por tiempo. Y la velocidad por tiempo significa distancia recorrida. Que cuando yo quiero saber cuánto me he desplazado, por ejemplo, yo voy a 100 metros por segundo y estuve viajando por una hora, 100 metros por segundo. Si estoy viajando a, por ejemplo, 100 kilómetros por hora y estuve viajando por una hora, 100 por 1, avancé 100 kilómetros. Entonces, en este caso, el área de acá sí tendría un significado, que sería la distancia recorrida. ¿Y la pendiente qué significa? La pendiente siempre es la m. La pendiente representaría la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿qué hago? La pendiente sería como partir esto de nuevo en segundos. Entonces, la pendiente sería la aceleración. De nuevo, ¿qué pasa si yo tengo un gráfico en el que la velocidad no cambia a lo largo del tiempo? La pendiente del gráfico es cero, porque como matemáticamente les va a dar cero, y la aceleración también tendría que ser cero, porque la velocidad no cambia, entonces no acelera, la velocidad es constante, la aceleración no existe. Y por último tendríamos el gráfico de aceleración versus tiempo, que ya hagamos otra línea nomás, va a ser así, y que significa acá el área sería variación de la velocidad, que sería aceleración por tiempo, si nos piden cuál es la variación de la velocidad entre el tiempo t y el tiempo 5, yo iría acá t, acá está 5, entonces haría acá, bla, 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 bla. Tendría que calcular esta área. ¿Qué hago? Calculo el área del rectángulo, después calculo el área del triángulo y la sumo y ahí tendría la variación de la velocidad. ¿Y qué es la pendiente de este gráfico? La pendiente como que no significa ninguna otra cosa, simplemente sería como la variación de aceleración, pero como metros en segundo al cubo, como elevado a t, porque cada vez que yo pasaba, como iba partiéndolo de nuevo en segundos, era como metros, metros en segundo al cuadrado. Acá sería como metros partido en segundo cúbico, no es como nada, solo representaría la variación de la aceleración. Pero si se fijan en el caso, por ejemplo, de la velocidad, la pendiente era la variación de la velocidad y esto significaba aceleración. En este caso sería la variación de la aceleración, pero eso no significa nada más que eso. Como, ¿se entiende esta lógica? En el fondo es como el área sería multiplicar x por t, en el caso del primero sería x por t, y ver qué significa una metros por tiempo. Después en el segundo caso sería velocidad por tiempo, y sería como, ¿qué significa esto? Esto sería distancia recorrida,
Y después, en la aceleración sería aceleración por tiempo, que también sería variación de la velocidad. Como, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Porque después vamos a, en todo caso, seguir viendo los gráficos para cada caso. Pero no sé si como se capta. Sí se entiende. ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Pero como si no, como entienden tanto, tampoco es tan terrible, como se lo pueden aprender, pero es como bacán captar la lógica de atrás. Como si se aprende esto de memoria, igual están dados para el éxito, pero esto hay que entenderlo. Ya, acá tenemos diferentes gráficos para diferentes casos. Vamos a tener el primer caso. En este caso tenemos que especificar que sería aumento de la rapidez, porque el último caso era un tipo del segundo caso, como el retardado era un tipo de acelerado. Entonces acá vamos a especificar que hay un aumento de la rapidez. No puedo decir como en este caso acelera, que es como, yo creo que si les digo, en este caso acelera, ustedes al tiro dicen, ah, ya, va más rápido. Pero no les puedo decir eso porque en verdad como en la vida diaria, obvio que a nadie le importa. Pero en física eso está como mal dicho, porque la aceleración puede ser como aumentar, disminuir rapidez, doblar o lo que sea. Entonces no les puedo decir eso, pero si les ayuda, esa es la lógica. Ya, entonces, ¿cómo se van a ver estos gráficos para los distintos casos? En el primer caso tenemos, a ver si le puedo hacer un zoom sin que esto muera, ya. El primer caso sería el movimiento rectilíneo uniforme, sería este caso acá arriba, y sería cuando la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Entonces la posición en el tiempo sería lineal, no tiene por qué partir en el origen, yo puedo tener un movimiento que parta acá o lo que sea, pero la lógica es que es una línea recta. ¿Cómo es mi velocidad en el tiempo? Como es un movimiento uniforme, la velocidad no cambia por la definición, entonces la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Mira ahí, ya, la velocidad es constante, no cambia. Y después tenemos la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? A ver, ¿cuál es la aceleración? A esa 3, ¿como cuánto vale o cómo debería ir graficado? Sí, también es constante, pero tiene una característica más especial. Es constante a lo largo del tiempo, pero es constante y vale cero. ¿Por qué? Porque este era un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante. Entonces yo hago una recta acá, pero que todo el rato es cero. Entonces yo cómo puedo decir esto si yo digo, hoy no me acuerdo, ya veo este gráfico y digo, ¿cuál es la pendiente? Cero. La pendiente es cero porque es una línea recta y las líneas como rectas horizontales tienen pendiente cero. Y como la aceleración era la pendiente del gráfico del medio, tiene que ser cero todo el rato. O sea, es bastante bacán. Yo lo encuentro choro, pero a ver. Ya, después tenemos el segundo caso. Sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en un caso donde la rapidez está aumentando. Entonces cada vez muy más rápido. La posición en el tiempo sería algo así, como una curva, crece exponencialmente. Esto, uf, como no es tan intuitivo de pensar, pero es así. Me vas a tener que creer con eso. Después, acá como que los gráficos se van a ir corriendo. Acá voy a tener velocidad en el tiempo, es una línea recta, y la aceleración en el tiempo va a ser constante, pero ahora va a tener un valor que sea positivo, que esté por sobre acá. ¿Por qué? Porque cada vez voy más rápido. Entonces tiene que tener el mismo signo que la velocidad. Otro caso también podría ser algo así. Mire, si yo hago un gráfico acá chiquitito, no, a ver, ya, hago un gráfico acá chiquitito, y yo tengo una velocidad que es así, y tengo una aceleración que está acá abajo, perdón, mejor lo voy a marcar, tengo una aceleración, una velocidad así y una aceleración acá, también estaría yendo cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo. ¿Se acuerdan lo de los signos? Como acá las dos están en la parte de arriba, como de este eje, las dos están en la parte de arriba. Entonces la rapidez aumenta, cada vez muy más rápido. En este caso de acá, las dos están abajo, entonces cada vez también voy más rápido. Eso es lo que yo les decía, como el mismo signo, el mismo sentido o distinto sentido,
Eso es lo que cambia. Entonces después tenemos, por ejemplo, el caso del retardado, que era cuando mi rapidez va disminuyendo, o sea, voy más lento. En este caso se vería así esto. La velocidad en el tiempo tiene que ir disminuyendo. Hoy no, oigan, esto yo mal, 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 mal. Ah, no. No, esto está bien, perdón, perdón, perdón. Ya. Porque si fijan, acá, en este caso, se está haciendo cada vez más negativo, pero también está yendo cada vez más rápido. Como antes iba a -1, ahora voy a -4, ahora voy a -5. Como estoy yendo en el negativo, pero cada vez los números se hacen como, entre comillas, más grandes, como -5, -10, -20, -50. Luego, ¿cuál va a ser la aceleración? Acá la aceleración tiene que estar al otro lado que la velocidad para que esté disminuyendo. Entonces acá la aceleración podría estar acá. O también podríamos hacer como el caso homólogo al de arriba, en el que tengo la velocidad abajo. Entonces la velocidad podría ser algo así. Y acá que es como mi rapidez está, es como el caso contrario al anterior. Mi rapidez está disminuyendo, cada vez voy más lento. Antes iba a -10 y ahora voy a -2. Como significa que estoy yendo en el sentido negativo, pero estoy yendo más lento. Y para este caso, la aceleración tendría que estar por arriba, para que tenga signos diferentes. Y esa era la lógica que tal vez, o sea, esto también les puede ayudar un poco a entender lo de los signos, que era medio raro. Pero esa es como, gráficamente se ve así. Esto de como uno positivo y el otro negativo es que uno está por arriba del eje y otro está por debajo del eje. Es esa la lógica. Y de hecho, eso era. Ahora podemos pasar lista, pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora o después pasar la lista, pero eso es lo de hoy. No sé, igual esto es medio confuso, así que si alguien tiene preguntas, hágala sin problema. Igual nos queda tiempo, así que no tengo ningún problema en responderlas. Sí, es intenso, pero igual es memoria. Como si no quieren entenderlo, también lo pueden hacer. Como llegar y aprendérselo. Sí, es medio ladero esta parte. Pero les juro que después se pone más entretenido. Como cuando ya uno ve más ejercicios, es más choro. De hecho, esta es mi parte favorita. No, no, no tengan miedo. No tengan miedo. Si los gráficos es lo más fácil. Y ustedes van a decir, hoy no, ¿cómo va a ser esto lo más fácil? A ver, los movimientos lo tengo claro, pero el de la área no me quedó del todo. Como lo de los movimientos, lo del como positivo y negativo, los signos. A ver, lo del área, a ver, veamos lo del área. Vamos a ver los casos de acá al tiro, mejor. Mm, mm, mm. Profe, ¿Sí? una consulta en el movimiento en el MRUR, en el Ujú. retardado. El tema de que la velocidad sea bajo el cero es porque la velocidad va como disminuyendo de lo que siempre fue. No, acá lo que importa no es si la velocidad está arriba o abajo para saber si va más rápido o más lento. Lo que importa es como su pendiente. Como si te fijas, en estos dos casos está yendo cada vez más rápido. En un caso, eso sí está por arriba, y en el otro caso, ya, hay otra persona, no. Sí, no, lo de las áreas lo veo al tiro. Ya, en estos dos casos, hay uno en el que va por arriba y en el otro va por abajo. Pero en los dos casos está yendo cada vez más rápido, porque mira, en el gráfico tenemos que ir analizando a medida que aumenta el tiempo, o sea, yo estoy pasando cada vez más hacia allá, pero vamos a rayar ya, yo estoy yendo de acá, el tiempo va aumentando hacia la derecha, ¿cómo va mi velocidad? El módulo de la velocidad es la rapidez. Por ejemplo, acá estaría pasando de 5, acá sería 10, acá sería, no sé, 15. Profe, es que mi pregunta era del retardado, no el hacer Puta, el, sorry, no sorry, el otro. sorry. No, ya al tiro. Ya, en este caso, entonces sería al revés, sería aumenta el tiempo y mi velocidad cada vez está más bajita, como cada vez es más lento. Pero si se fijan igual, este movimiento llega a un punto en el que si yo sigo acá, va a ir aumentando. Sería este caso de acá. Entonces, como tienen que considerar si está por arriba o por abajo y también su inclinación, como si es, no sé, si es como la pendiente, la pendiente. Acá, entonces, si pasamos al otro lado, sería este caso de acá, en el que pasaría de -5 a -10 a -30.
Entonces, cada vez se está haciendo como números más pequeños matemáticamente, porque menos 30 es más chico que menos 5. Pero si saco su módulo, y esto es muy importante, el módulo de la velocidad es la rapidez. Si saco el módulo de esto, cada vez es más grande. El módulo sería el valor absoluto. Valor absoluto de menos 5, 5. Después 10, después 30. Cada vez es mayor. Entonces, en este caso, si yo me encuentro por arriba, necesito que sea esta pendiente, que sea hacia abajo, porque para que la rapidez disminuya. Pero cuando me encuentro acá abajo, necesito que pase de números grandes a números más chicos. Entonces acá pasaría del menos 30 al menos 5, ya al menos 10, al menos 5. Entonces si yo saco los módulos de esto, me van dando cada vez velocidades, rapideces más pequeñas. Estaría pasando de 30 a 10 a 5. No sé si se lo explico un poco, pero tienen que considerar como, elimínenle los signos. El punto es acá los números, como es solo el número. Está mal dicho porque el número incluye el signo, pero solo el número, si está siendo cada vez más grande o cada vez más chico a lo largo de que aumenta el tiempo. Creo que fue Leslie la que preguntó como, ¿queda más claro con eso? Como, puede que mi explicación haya sido Sí, pésima. profe. Ah, ya, vale, me alegro. Y a Ángel no le quedó claro, la última que explicó no le quedó del todo claro. ¿Con la última te refieres a esto, la de la aceleración? ¿O a cuál te refieres con lo del área? Ah, ya, en esta. Ya. El área, miren, hay una fórmula que luego vamos a ver que es para calcular la velocidad cuando un cuerpo está acelerando. Esta fórmula sería velocidad final, que sería velocidad para el tiempo final, es la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya. Yo tengo una velocidad final y una velocidad inicial. ¿Cuál es la variación de velocidad? La variación de velocidad o la variación de lo que sea es el caso final menos el caso inicial. Yo tengo esta fórmula acá. No sé si estoy yo un poco a entenderlo, pero yo tengo esta fórmula acá. Entonces, ¿cuál sería mi final menos inicial? ¿Es igual a la diferencia? La diferencia sería velocidad final menos velocidad inicial, que es igual a aceleración por tiempo. Y el área del gráfico, el área se calcula eje Y por eje X, es base por altura, ya después le hago la división en 2 si es que es un triángulo o lo que sea, pero básicamente estoy multiplicando aceleración y velocidad. Y acá me está diciendo que aceleración, ay no, dije, estoy multiplicando aceleración y velocidad, no, estoy multiplicando aceleración con tiempo. Y acá, con esta fórmula, me doy cuenta que la variación de velocidad es aceleración por tiempo. Entonces, yo sé que el área sería la variación de la velocidad. Como esa es la lógica, básicamente. Y después la pendiente sería simplemente la variación de la aceleración. ¿Se entiende con esa lógica? Después igual vamos a ver la ecuación de nuevo, como cuando corresponda bien, pero creo que sirve un poco para explicar. Ya, sí, parece que quedó claro. Eh, sí, otra pregunta, dale nomás. No de nada. Mucha información. Oigan, yo les debía una pregunta ya. Tenemos poco tiempo, pero les traigo una respuesta. Miren, yo me esforcé buscando respuestas. O igual tenemos que pasar la lista. Pero a ver, mi profesor de física, que me hizo física cuando yo estaba haciendo preuniversitario, le escribí por la cosa de a ver, lo del arco iris. ¿Quién tenía la pregunta del arco iris? No, me acuerdo quién la tenía. Hoy tengo que pasar lista, no tenemos tiempo, pero ya. La pregunta del arco iris, le pregunté por esta cosa de... Ya, Angie preguntó la cosa de los arcoíris. Le pregunté si puede ser que los arcoíris tengan más colores, pero que nosotros no los podemos ver. Y el profe me dijo que tampoco lo sabe, que al parecer la pregunta es más profunda de lo que parece, yo no lo sé, y el profe tampoco lo sabía, y dijo que efectivamente hay aves que pueden ver la luz ultravioleta, que nosotros no lo podemos ver, que es como los rayos del sol, que tienen la luz ultravioleta y que nos hace mal a la piel y todo, los pájaros lo pueden ver. Entonces, entonces los pájaros como que ven efectivamente distinto, pero no me pudo responder lo del arco iris. Como se los podría mostrar, como podría volver a averiguarlo, pero no, no me dio una respuesta tan convincente. En todo caso, acá les puedo mostrar la imagen de los pájaros.
¿Están viendo el iPad o están viendo como Google? A ver. Se ve el iPad. Ah, ya. A ver. Les voy a mostrar nomás. A ver, les muestro toda mi pantalla nomás. Acá tenemos a mi profe. No sé, están viendo como todo mi WhatsApp, pero ya bueno. Acá. Él me mandó esto. Que los pájaros, como pueden ver a luz ultravioleta, acá estarían viendo así de diferente de nosotros. Como este pájaro, que nosotros lo vemos y es negro, ellos lo estarían viendo en 1000 colores. Yo lo encontré demasiado pro. Pero no me pudo decir lo del arco iris. Así que eso fue medio penca. Y les debo las otras respuestas, lo tengo presente, pero ahí vamos con esta. Y a ver, ahí está su respuesta, debería estar. Sí, no te preocupes, Ángel, te dejo anotado. Y a ver, pasemos la lista del tiro. Les dejo de dar la lata con esto si a alguien no le importa. Pero eso fue lo que me dijo. Ahí está la pregunta. Y eso, ya. Veamos la lista. Ángel, ya, perfecto. Asistencia. Sí, provecho que te vaya bien. Hoy estamos a 17. Uy, lo peté. Ya, pasamos lista ya. Adrián, ¿está? Adrián está. Ya, Adrián está. Pues Anaís, parece que no. Ángel, Ángel, ya, Ángel se fue a tomar 11. Después Ángeles, Presente. Bacán, gracias. Bárbara, perfecto. Después tenemos a Belén, Presente. gracias. Biólogo, no. Camila, me parece que no. Carlos, Carlos Parra sí estaba. Ya, bacán. Constanza, ya, perfecto. Damaris, oye, si Damaris o Damaris está, como hace mucho que no la veo, pero nunca sé si estoy pronunciando bien su nombre o mal. No, no está. Estefanía, parece que tampoco. Fernanda, Presente. gracias. Fernando, no. Francisca, no. Gabriela, no. Isabel Uribe, Ivo, tampoco. Carla, está. Pues, Cristel, no. Leslie, Leslie no está. Lisette, Necesita la Leslie. Profe, lo ah, puse en está. el Sorry, chat. sorry, sorry. Ahí, gracias. María Paz, ¿sabes que yo antes no grababa esto? Pero todavía lo acá presente la Leslie. Ay, dejé a Lisette. Puta, perdona. Y acá, J, que Dice también está. dejándola puro en raya, gracias. ¿Y qué es esto, una J? Bueno, no tengo idea, pero ahí quedamos presente. Ya, María Paz parece que no está. Aquí María, estoy, sí dije presente. ya, gracias. María Ignacia. Ya, María Ignacia parece que efectivamente no está. Melissa. Melissa no está. Ya, Millaray. Caviedes. No. Después Millaray Fonseca. No. Natalia. Mm, mm. Paloma. Richard.
Richard estaba. Ah, ya, bacán. Rosa también estaba. Aquí, profe. Ya, perfecto. Sara, Presente. ya, gracias. Tiare. Tiare Blanco yo creo que estaba. Tiare Sandoval. Sí estoy, aquí estoy. Perfecto, ya. Tiare Sandoval parece que no. Valentina Hernández. Acá. Ya, bacán. Valentina Urbina. Presente. Bacán también. Juliana. Juliana parece que no. Y Fernanda Pino. Juliana dijo en el chat. Ufa, gracias por avisar. Se me pasa ya. Y Fernanda Pino no está. Ya, son las 9:00, así que estamos perfecto. Guardamos. Y eso. Esa fue la clase de hoy. Gracias por venir. Y nos vemos la próxima semana. En un rato más subo las cosas que correspondan. Chao, profe. Gracias. Chao, Bien. profe, gracias. ¿Veis? Chao, profe. Que esté Cuídense, bien. estuvo muy buena la clase. No, Ojalá la alegro. próxima no nos reviente el cerebro. Ya, Ujú. chao, que estén bien. Chao, profe, que descanse. Ustedes igual.